Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista Ada Hitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía por Borinquen Radio. Les saluda Ada Hitza Cortés. Está de lado la cámara y mientras tanto seguimos aquí saludando a todos los amigos que están por las 14 emisoras, por el canal digital y por la aplicación celular Borinquen Radio. Gracias por su sintonía y por acompañarnos, y un saludo a Luis Lajara allá en los controles. Bueno, ya estamos en el panel Demócrata versus Republicano y le damos el saludo al licenciado Michael Corona. Sí, buenas tardes a ti, Ada Hitza. Buenas tardes al licenciado Hernández Vivoni, que lo estoy viendo de lado. Sí, ahora sí. Ahora lo estamos viendo, que creía que estaba deshaciendo la gravedad. Y saludos a los radioescuchas de Borinquen. Un saludo, licenciado Miguel Hernández Vivoni, que estuvo de vacaciones, así que bienvenido nuevamente. Saludos a la Hitza, licenciado Corona, y a todos los que nos escuchan por Radio Borinquen. Un placer siempre estar con ustedes. Así es, la pasamos bien. Mira, hay muchas cosas ocurriendo, pero déjame entonces empezar con esto de Nueva York. Y es que siempre se ha especulado, y sabes que eso ha sido y será un debate de toda la vida ahora en adelante, si fue o no fraude electoral la elección de Joe Biden versus Donald Trump. Eso va a estar ahí para toda la vida, todo el mundo va a creer lo que quiera. Y se decía que estaban tratando de que votaran los inmigrantes, etcétera, etcétera, y decían que eso era falso, de toda falsedad, que eso lo estaban inventando. Y resulta que los republicanos impugnaron una ley que habían aprobado en Nueva York y que habían celebrado con beneplácito, de que iban a poder votar sobre 800 inmigrantes sin documentos, muchos de ellos Dreamers, en elecciones municipales para alcaldes, defensores y demás. Y se dice que esto era como una prueba. Si esto pasaba, pues entonces iban a tratar de hacerlo a nivel de los estados para las elecciones generales. Y obviamente, pues, rápido acusan a que un juez conservador los detuvo y que ellos van para el apelativo y van a seguir por ahí. Y quiero una reacción de ambos, de si entienden que esto fue prudente, si pues fue una movida que no les salió. ¿Qué piensan ambos? Ya que estamos hablando de un estado demócrata, comienzo contigo, Miguel. Claro que sí. Pues mira, esto es algo que lleva ya tiempo trabajándose en varios estados demócratas, específicamente para lo que son elecciones no tan trascendentales, sino por lo que son los boards, las juntas, para los comisionados, que son más locales. Y ya se había hecho y se ha hecho en otros estados esa práctica. En Nueva York se estaba uniendo a esa corriente de muchos de los estados demócratas que estaban permitiendo a los inmigrantes que no tienen los papeles poder votar. En ese sentido, estaba diferenciado de lo que son las elecciones presidenciales, así que el famoso fraude que siempre están clamando, pues eso no ocurre porque no pueden votar a nivel federal, sino eran para cuestiones locales. Que si es correcto o no es correcto la determinación del juez, pues mira, yo creo que en términos legales, creo que es correcto el planteamiento del juez. Siempre se quiere poner que si es conservador, que si es más liberal. La realidad es que cuando se va a adjudicar un caso de controversia, se tiene que ir por la línea, como dice, por lo que realmente dictamina la jurisprudencia y las leyes vigentes. Y en ese sentido, la ley establece y dispone que los que pueden votar son los ciudadanos de ese estado. Así que va a seguir viendo casos a nivel de toda la nación. Como te digo, hay otros estados que sí lo permiten, y veremos cómo otros jueces seguirán disponiendo sobre estos casos, porque estos casos son específicamente de cada estado y será en cada tribunal de los estados lo que se estará dirimiendo este tipo de controversia. El juez dijo en esa decisión también de que esto iba a provocar que los inmigrantes entonces no tuvieran ninguna motivación para entonces convertirse en ciudadanos americanos, porque si ya tenían derecho al voto y tenían derecho a licencia, pues ya no necesitaban hacer los papeleos. Pero bueno, por ahí vamos. ¿Qué nos dice el licenciado Corona? Bueno, ha sido una semana sumamente interesante e intensa en términos de decisiones judiciales, tanto de este caso como del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que han puesto a relieve
las diferencias ideológicas y la lucha política que termina siempre en el Tribunal Supremo. Y agraciadamente se han tomado unas decisiones que a mí me parecen excelentes. O sea, por lo menos yo he contado 4 la semana pasada. Y esta decisión, que es una decisión del Tribunal de Instancia, que en Nueva York se conoce como el Supreme Court, pero no es el Tribunal máximo de Nueva York. El Tribunal máximo de Nueva York es el Court of Appeals. Ellos tienen una nomenclatura distinta. Esto es un juez de instancia que determina esto, es una decisión correcta. Estuvimos hablando de esto la semana pasada. Yo no sé si te acuerdas, Gilsa, estaba el licenciado David aquí con nosotros representando a los demócratas. Y él en un momento dado negó que los demócratas tuvieran una agenda, porque estamos hablando de la inmigración ilegal. Y él negó que tuvieran una agenda de poner a votar a estas personas y que fuera la base de votación para ellos poder prevalecer y ganar las elecciones, ya que no tienen a la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos a su lado. Así que él lo negó, pero yo seguía afirmándolo porque, como cuestión de hecho, yo sé que hay legislación, como ha dicho Miguel aquí, legislación en los estados demócratas para validar y legalizar las elecciones estatales y lo que le llaman allá los counties o los municipios, para poder lograr que personas que no tienen un estatus legal migratorio como ciudadanos puedan votar. La pregunta es, ¿todavía ningún estado de los 50 ha logrado aprobar que para las elecciones estatales puedan votar personas sin documentos, correcto? ¿O sí? Ellos han hecho... Estaba buscando y no encontré. Sí, no, yo tampoco encontré ninguna, pero yo sé que las gestiones se están haciendo. Yo no encontré ninguna que lo hayan logrado hacer, pero ellos van a seguir intentando y demuestra un poquito lo que está detrás de esto. Obviamente no afecta, y Miguel tiene razón en eso, no afecta a la situación de las elecciones federales, pero eso va encaminando, es decir, empiezan a subir por el sistema estatal y entonces empiezan a cuestionarlo a nivel federal. Y lo que quieren los demócratas aquí es ver cómo personas que no tienen una residencia legal, un estatus legal, están viviendo en Estados Unidos, pero no tienen un estatus legal, pueden votar e influenciar el proceso político. Me parece que a mí es que eso es totalmente incorrecto. Eso se debe de tener en todo momento. Lo que se debe estimular a las personas es buscar un estatus legal, que pueden hacerlo. Hay un sistema que está implantado para solicitarlo. Los demócratas están en el poder, ellos bien podrían liberalizar eso. No sé si lo han hecho o no. Lo que me dicen personas que son inmigrantes y que quieren y que han empezado por proceso legal desde el principio, desde que llegaron, es que aún ahora se les hace sumamente difícil hasta llenar la documentación y recibir respuestas, aún bajo esta administración demócrata. Así que no le ha mejorado la situación, porque yo indagué entre varias personas que yo conozco que siempre han sido inmigrantes legales, es decir, han llegado, llenado la documentación, están tratando de alcanzar la ciudadanía americana. Y la experiencia de las 2 o 3 personas que consulté me dijeron que el Servicio de Inmigración no responde. Ellos hacen y someten documentos y pagan un montón de dinero y no les responden. Pero eso es lo que se debe estar haciendo. No estar tratando de ponerlos a ellos con un estatus legal cuando no lo tienen. Así que me parece correcta la decisión. Para los demócratas es devastador, porque ellos saben que sin ese voto de agradecimiento por dejarlos entrar sin estatus legal, pues ellos van a recibir votos de ese sector. Y yo sé que están devastados, pero qué bueno que estén devastados, porque es una movida política que no es correcta y es ilegal. Y me alegro que por lo menos ese juez de instancia lo detuvo. Las otras decisiones, además del aborto, estaba la decisión de la segunda enmienda y con relación a la aportación y tenencia de armas, que en Puerto Rico nosotros estábamos mucho mejor, porque la ley 168 del 2019 ya recogía muchas de las cosas que decían allí, porque ahora, a diferencia de antes, es una sola licencia que incluye portación, que incluye tiro al blanco y que incluye tenencia, ¿verdad? La licencia de armas y la aportación. Ahora en otros estados tendrán que legislar eso. La otra era la de Miranda, que era a favor de la policía, esta que acabamos de discutir. Y con el tema del aborto, veo que las protestas siguen en las diferentes ciudades
y vemos cómo la congresista Alexandria Ocasio por los megáfonos gritaba diferentes tipos de improperios, otros congresistas también invitando a no cumplir con esta ley, a seguir luchando, etcétera, etcétera, pero estoy segura que impeachment no van a tener ellos. Y vimos también varios videos de personas rompiendo, agrediendo o tratando de entrar a los diferentes casas de las leyes de sus estados, rompiendo vitrinas, rompiendo vehículos y demás. A mí me preocupa porque veo también pidiendo que desintegren el Tribunal Supremo completo y los 9 miembros y vamos a acabar con esto porque no nos dejan adelantar las agendas. Y yo le pregunto a ambos, esto la gente espera que se logre, porque yo no sé si aparte de protestar y pataletear y el famoso reggaetón y lo que están bailándonos por ahí, ¿cómo es el baile ese? El twicker, qué sé yo, cómo se llama. Fuera de eso, yo no sé qué van a lograr. Miguel Hernández Vivoni. Mira, tanto Michael como yo hemos perdido y ganado casos. Obviamente, sí, cuando tú pierdes un caso, no puedes ir en contra de lo que diga esa determinación, puedes apelar, puedes hacer lo que tú quieras, pero como funcionario de la Corte tenemos que acatar lo que nos dice la Corte y especialmente nuestro más alto tribunal. Yo no vi ese tipo de movimiento en 1973 cuando hubo una decisión que favorecía ese derecho. Así que tenemos que acatarla. Es la visión que tiene esta nueva mayoría del Tribunal Supremo. Yo, como te dije, puedo estar en contra. Lo que hay que hacer ahora es ir al foro público de cada estado a convencer en cada estado para que pasen legislaciones que protejan esos derechos reproductivos, y aquellos que creen en la prohibición total, pues que convenzan también a sus legisladores de que aprueben legislación prohibiendo los derechos reproductivos de la mujer. Así que no se ha prohibido el aborto, que la gente tiene que entenderlo meridianamente claro. En algunos estados lo van a llevar a votación del pueblo y en otros lo va a hacer entonces la Casa de las Leyes, que van a llevar a votación a los que la gente eligió para que los representaran. Lo que dice la decisión del Tribunal Supremo es que no es un derecho constitucional. No, los padres fundadores no pensaron en eso cuando redactaron lo que fueron los derechos de cada ciudadano, y que le corresponde a los estados regular. Así que lo devolvieron al foro estatal y obviamente más al foro político, porque ahora cada estado puede regularlo de la forma que entienda, y eso es basado en los legisladores y los gobernadores que se escojan en cada estado. Así que va al foro público, va al foro político, y ahí es que hay que iniciar la lucha. Licenciado Michael Corona. En efecto, lo que dice Miguel es correcto. Lo que hace la decisión de Dobbs, que así que se llama una de las partes, la parte demandante, DOBBS, lo que hace esa decisión es remitir a las legislaturas estatales la decisión si regular el aborto o no, prohibirlo, permitirlo bajo ciertas circunstancias, lo que fuera. La ley que estaba en juego, una ley del estado de Mississippi, que dictaminaba que se prohibían los abortos después de las 15 semanas. Eso puede variar de estado en estado, pero creo que la decisión es correcta porque no prohíbe, como se está diciendo, y ha dicho correctamente Miguel, no prohíbe el aborto. Lo que hace es que no lo reconoce como un derecho federal. Y al no ser un derecho federal, porque no está en la Constitución de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Roe versus Wade, lo que hizo fue básicamente legislar un derecho que no está en la Constitución. Y entonces, eso lo diferencia del caso de armas, porque el caso de armas del estado de Nueva York es un caso de segunda enmienda. Y la segunda enmienda sí dice que hay un derecho a portar armas, lo que usa el término bear en inglés, que significa portar el arma. Y la decisión lo que dice es que las personas tienen derecho a la tenencia de armas y también a portarlas. Dentro de la realidad puertorriqueña, creo que lo próximo que se va a cuestionar es la limitación de portar un solo arma que está en la ley de Puerto Rico, aún enmendada. Eso yo creo que se va a cuestionar porque creo que la decisión de Nueva York va a establecer de que la portación de armas, después que tengas la licencia para esa arma, la puedes portar y puede ser más de una. Pero eso está por verse y eso se litigará en Puerto Rico y se decidirá. Sí, esa es la única parte que escuché a los legisladores en contra de que por qué tú necesitabas 2 armas. Y ahí pues
claramente no deberían prohibirlo y no pueden prohibirlo por esta decisión también. Y ese es el Bueno, tranque actualmente que hay en el proyecto que está ante la consideración de la Cámara de Representantes, es el tranque específicamente lo que está planteando Michael. Sí, Exactamente. correcto. Y ahora mismo está prohibido. O sea, no puedes, aún si tienes licencia, lo que puedes portar es un arma. ¿Por qué tienes que tener un arma? Yo no sé, yo no entiendo ese razonamiento. Por lo general, los delincuentes tienen 5 o 6 metidas en el carro. No entiendo el razonamiento. Si la persona cuida el arma y hace uso de responsabilidad, no lo veo. Entonces, volviendo a la decisión del aborto, en Puerto Rico ya la administración de Pierluisi se expresó a favor del aborto. Y obviamente ellos usan este lenguaje que se usan los demócratas de derechos de la mujer para decidir sobre su cuerpo. El único problema es que parte de la premisa falsa de que hay un solo cuerpo envuelto en esta decisión. Y no lo hay, hay 2 cuerpos. Hay una mujer que dentro de sí tiene un ser humano y que si vamos a dejárselo a una sola de las partes, pues me parece impropio y eso es una decisión política y que hay que lucharla. Pero ciertamente yo estoy en contra completamente del aborto porque yo creo que estás privando de vida a alguien y no estás tomando en cuenta la vida de ese bebé. Así que esa es mi posición, una posición republicana. Todos los republicanos por lo general, por lo menos los ideológicamente, los que en Puerto Rico no es así, porque en Puerto Rico los republicanos no son ideológicos, ellos son demócratas light. Un poco raro. Pues yo tengo una pregunta para los dos, espérate, para no salirnos de la bolsa. Son repúcratas. Mira, esta decisión, la gente dice, bueno, pues si pasaron tantos años, ahora cuando cambie en un futuro la constitución de este tribunal, volvemos y lo cambiamos. La pregunta para ustedes, ¿esto puede ocurrir o ya basado en todo lo que se analizó, de la forma que se analizó la constitución, no es algo como para tú estar dando para atrás y para adelante y faltándose respeto a unos jueces, a otros, de quién es mejor y quién dijo la verdad? O sea, en este momento histórico que estamos, eso podría ser así de fácil cambiarlo si cambian 3 de los jueces. No, para mí es más difícil. Creo que el análisis que se hizo fue un análisis concienzudo. Como te digo, puedo estar en contra de la decisión, pero son unos argumentos basados en derecho que hay que llevar un caso sólido para poder cambiar. Estuvimos 50 años para cambiar una decisión. No es tan fácil cambiarla de un día para otro. Y yo estoy de acuerdo con Miguel en eso. Y como dijo Miguel más temprano, los que litigamos sabemos que a veces se gana, a veces se pierde. El abogado invicto es el que no litiga. Y yo los que conozco que son invictos no han visto un caso en su vida. Y Miguel sabe que es así. No van a decir nombre. Uno sale molesto y a veces pues obviamente yo estoy acostumbrado a que a veces se prevalece, a veces no, y yo estoy ya madurito para saber que hay que aceptar las cosas, aunque no esté de acuerdo con ellas, igual en estos casos. Yo quería, no sé si quieres cubrirlo ahora, pero yo quería, Adahitza, ya que estamos en este tema del Supremo Federal, 2 casos que no se han comentado mucho, que me parecen importantes. Pero no quedan 3 minutos en este segmento y entonces Miguel lo coge en el próximo. Y Miguel debe estar consciente de ello. Lo que pasa es que quiero traerlo porque Miguel como abogado sabe que están, pero quizás el público, como la prensa no lo ha cubierto mucho. Uno de ellos es el caso que salió recientemente del coach de fútbol de una escuela privada. El caso de ayer. Sí, el caso de ayer. Una escuela privada. El caso se llama Kennedy versus Bremerton School District. Y él se paraba, después que se acaba el juego de fútbol, se paraba a mitad del campo y entonces oraba él solo. Y a veces se unían los estudiantes. Mientras él oraba solo, el distrito no le pareció malo, pero ellos querían moverlo a un cuarto privado donde nadie lo viera. Esta básicamente es la controversia. Y cuando empezaron a unirse los jugadores, y lo hacían voluntariamente porque no era un requisito que él daba, a orar en medio del campo, pues entonces ahí la escuela dijo que eso no se podía hacer. No sé por qué, pero eso fue lo que decidió. Pues el Supremo revocó esa determinación de la escuela, del distrito escolar, y determinó que bajo el derecho al culto, a la libertad de religión, era perfectamente legal lo que estaba haciendo ese coach. El segundo caso es el caso de Carlson versus Making, que también es un caso 6-3, donde existían unos vales educativos. Sabemos que en Puerto Rico en el pasado se habían implantado los vales educativos. Me parece que fue Pedro Rosselló como gobernador y el Tribunal Supremo, que entonces estaba compuesto por mayoría nombrada por el Partido Popular, declaró que eran ilegales.
Pues el Supremo de Estados Unidos acaba de determinar que el sistema de voucher no puede discriminar, y aquí hay una combinación de libre expresión con derecho a la religión, no puede discriminar contra escuelas religiosas privadas, porque los vouchers se le daban a ciertas escuelas privadas después que no fueran religiosas. Y el Supremo dijo que eso violaba el derecho de culto y además violaba el derecho a la libre expresión, y por lo tanto los vales educativos se sostuvieron allí. Eso es un tema controversial en Puerto Rico porque sabemos que las uniones de maestros, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, no favorecen ni los vales educativos ni favorecen las escuelas charter, porque son competencia para ellos. Y entonces ellos lo pelean todo el tiempo porque son los chavos de ellos. Y además son bien poderosos en términos de los líderes demócratas, el apoyo de las uniones de maestros. Así que es un tema bien controversial en Estados Unidos. Esas dos decisiones son parte de las otras dos y es parte de lo que ocurrió la semana pasada. Mira, y cuando regresemos para escuchar a Vivoni y seguir hablando de esto, con relación a la segunda enmienda, desde el 2014 en el Departamento de Educación se permitía a los maestros con licencia, con todo en orden, portar su licencia de su arma. Y desde esa fecha para acá nunca ha ocurrido un incidente, porque obviamente se porta de manera oculta, no ostentosa, y nunca se habían enterado que había maestros y empleados de educación entrando con sus armas a las escuelas. Ahora resulta cuando alguien habla, el presidente de Codepola específicamente que habló, oye, ¿por qué no permiten ahora que habían ocurrido varias situaciones en la escuela? Ahí todas las asociaciones pidiéndole al secretario del gobernador que eliminara esa orden administrativa y que las prohibiera. Entonces se mostraban memes de una maestra o un maestro o un bibliotecario con un arma defendiendo a los nenes atrás de 30 estudiantes o sencillamente con sus manos, ¿verdad? Todo el grupo de nenes sin ellos poderlos defender. Me gustaría una opinión de ustedes porque obviamente eso también va a estar sobre la mesa ahora. Esto no puede ser por capricho. Y entonces hablaban de utilizar ¿cómo se llama esto? Lo de bloquear, que tú entres, ay Dios mío, cuando tú entras a la escuela, Detectores de metal. Detectores de metales. Entonces yo me eché a reír porque los detectores de metales ni siquiera en los tribunales, ni en la policía, ni en Hacienda funcionan. Y entonces eso están bajo techo, imagínense agua, sol y sereno en las escuelas. No les digo nada más. Vamos a una pausa, amigos. Regresamos en breve, esto es Directo al Punto. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés. Seguimos en el panel Demócratas versus Republicanos con los licenciados Michael Corona y Miguel Hernández Vivoni, que le toca ahora el uso de la palabra sobre los tres temas que hemos traído. Y seguimos aquí porque hay un tema que no puedo dejar pasar, el tema de la raza crítica y lo que está pasando en las escuelas. Pero me interesa mucho escuchar a Miguel ahora. Adelante. Mira, de los casos que estaba planteando Michael, muy interesantes los dos, específicamente el del coach, que hacía sus rezos en cada uno de los juegos. Yo todavía no entiendo, yo obviamente soy demócrata de centro, no entiendo cómo una sociedad donde dice que en Dios creemos, in God we trust, quieren sacar a Dios como de lugar. Y eso pues yo no concurro, o sea, si él no le está haciendo daño a nadie, él no está obligando a sus estudiantes a rezar con él, no es un requisito para poder jugar, él no discrimina contra nadie porque no están rezando con él. Yo creo que eso es parte de nuestros derechos que tenemos que seguir luchando como individuos a poder apelar a ese ser supremo, llámelo como usted quiera, llámelo Dios, llámelo Jehová, llámelo como quiera usted decirle, ese es el ser al que uno apela y si usted no cree en nadie, pues también, si no cree en nada, pues se lo respetamos, pero hay que respetar también a los que aquellos tienen una fe. En términos del otro caso, que es el caso de los vales educativos, Vale. En Puerto Rico se aprobó una reforma en el 2018, reforma educativa que volvió a instaurar lo que eran los famosos vales educativos. Hubo un pataleteo por parte de las uniones en términos de que querían invalidarlo y decir que eso estaban trayendo nuevamente por la cocina, lo que trató de implantar el gobernador Rosselló en los años 90 y que su hijo lo estaba tratando otra vez. Se pudo hacer a través de un programa piloto, pero obviamente esta decisión amplía otra vez y abre para que se haga esa discusión específicamente más
que es lo que utilizan, el argumento que se utiliza en Puerto Rico por los que no creen en estas ayudas a los más vulnerables, que dicen que pelean por los más vulnerables, pero no creen en esas ayudas que se les dan. Exacto. Dicen, Mira, tú acabas es que los jóvenes emulan las cosas buenas, lo que ven. Muchos padres van a la iglesia y no obligan a sus hijos, a sus nietos a ir a la iglesia, y de tanto verlos dicen, te voy a acompañar. Y en este caso, fíjate que el profesor, este maestro, este entrenador no los obligó, pero ellos viendo que él estaba clamando a la fe para hacer las cosas bien, pues se unieron a él. O sea, tú aprendes lo bueno, pero también aprendes lo malo, que eso es algo que es lo que hay que evitar. Disculpen, ahora mismo acaban de llegar mis dos sobrinas de la Florida de sorpresa y lo que veo es que esa puerta abre, así que ya saben, no las había visto en años. Ya mismito estaré con ellas, ¿verdad? Eran bastante pequeñas cuando vinieron aquí la última vez. Sobre este tema, Michael, algo más, ¿verdad? Antes de pasar al otro tema. Me parece que es importante lo que dijiste antes de la pausa, lo de el derecho que tienen los maestros a entrar armados si tienen la aportación de armas y se han hecho la gestión. Yo no veo nada malo en eso. La violencia está en todas partes y ciertamente cuando hay niños envueltos, pues hay que tener un cuidado con relación a eso, pero también hay que ofrecer una protección y no partir de la premisa que el policía va a llegar a tiempo. Así que no me parece mal la situación. Y hay que recordar. Añado una pregunta ahí. La gente que me está escuchando podrán entender, les cabrá en algún espacio de su cabeza y su cerebro que en Puerto Rico ahora, a través de la ley 168 del 2019, no puedes tener licencia de armas si no has tomado el curso de uso y manejo, no como antes que usted sacaba la licencia, compraba el arma y después cogía el curso. Ahora no, ahora usted tiene que presentar la evidencia a la policía del curso, más tienen que hacerle un background check que le verifican si usted tiene casos pendientes de ley 54, ley de acecho, si usted ha tenido casos en Estados Unidos y Puerto Rico, etcétera y más, etcétera, antes de darle un arma. O sea, usted está entrenado y usted está educado para saber las consecuencias de tener esa arma. Puerto Rico es una de las jurisdicciones que está más regulada en los Estados Unidos en términos de las armas. O sea, yo creo que ese asunto a nivel de Puerto Rico está bastante trabajado y obviamente siempre vas a tener aquellos que no quieren, que te hablan de la paz y que buscan la paz, pero son violentos buscando esa paz. Y obviamente el derecho que tienen el ciudadano responsable a protegerse, a proteger su vida, a proteger su propiedad, a proteger su familia, yo creo que va por encima sobre cualquier otra cosa. Sí, yo tengo problemas con la ley de armas de Puerto Rico, pero después de otras razones. Esa no es ninguna, no es una razón válida para mí. Yo, como cuestión de hecho, yo porto armas de fuego y he conocido de armas de fuego desde 1988 cuando me hice fiscal. Pero siempre fue de la forma que se exige en la ley actual, que era que a mí me adiestraban al uso de ella, al manejo de ella, al cuidado de ella. Yo disparaba en tiro al blanco, se me enseñaba a manejar distintas armas. Se hacía de una forma por un instructor profesional, en el caso mío del negocio de investigaciones especiales. Y entonces yo aprendí todas las técnicas correctas y cómo uno utilizar un arma. Y yo creo que eso es bien importante para tenerlo. Mi problema con la ley de armas de Puerto Rico es otra. La enorme burocracia, el hecho de que en ciertos delitos como que no hay una diferenciación, especialmente el de apuntar con un arma de fuego, no se diferencia si el arma es legal o no es legal. O sea, desde el punto de vista de tener una licencia. Y eso es otro tema. Ahora, este tema de los vales que estábamos hablando, pues tiene una tangencia con la cuestión aunque yo creo indirecta, con la cuestión de que estabas mencionando la perspectiva de género. Porque muchos padres, por razón de que está la situación esta de perspectiva de género en muchos de los estados, y en Puerto Rico ya está instaurada, porque el secretario de Educación dijo que ya Pierluisi lo había autorizado a dar los cursos de perspectiva de género, y eso es parte de la agenda demócrata, y ya Pierluisi la aceptó como tal. Cuando la gente dice, mira, yo no quiero hablar de la política de Estados Unidos, los debates entre demócratas y republicanos, no se dan cuenta que todos esos debates que se están dando allá llegan a Puerto Rico. Llegan con cierto atraso, pero llegan. Y de perspectiva de género acaba de llegar a Puerto Rico porque hace 2 semanas el secretario de Educación dijo que ya había implantado un currículo sobre la perspectiva de género. ¿Y qué es esto? Pues esto es una situación donde usted coge un niño
quizás no es un adolescente, sino puede ser un niño de escuela elemental, y usted empieza a enseñarle de cuestiones de cómo se escoge el sexo, si usted se siente que usted está más atraído a su propio sexo, está atraído a otro sexo, y entonces usted empieza a hablar con un niño de primer grado, segundo grado, que en realidad no le debe importar eso, porque no ha llegado a la pubertad y no ha llegado a esa etapa, y usted empieza pues a sexualizar la educación desde el punto de vista de obligar a un niño que de por sí en esa edad está en unas transiciones importantes a definirse que si le gustan los del mismo sexo, ¿no? Y me parece a mí altamente impropio. Pero al darse esta perspectiva, entonces los padres reaccionan y empiezan entonces a buscar la alternativa de sacar a sus niños de escuela pública. Y créame, yo no tengo ningún problema con la escuela pública. Mi mamá, que en paz descanse, dio clase en una escuela pública del área de Puerto Nuevo 30 años. Gabriela Mistral, Las Américas, Trina Padilla, esas escuelas de allí, que fue donde yo me crié. Y mi abuela, de parte de mi mamá, dio clase 30 años también en escuelas públicas también. Así que yo tengo conocimiento de las dinámicas de esa escuela pública, no tengo ningún problema con la escuela pública, pero ciertamente si empiezas a insertar este tipo de perspectiva de género, los padres van a querer buscar alternativas. Una de las alternativas son los vales o los vouchers, donde pueden ponerlo en una escuela privada y el gobierno ayuda a pagar esa escuela. Y la otra es los llamados charter schools, que son una alternativa también que está surgiendo en Estados Unidos. Y según va creciendo esta insistencia de muchos políticos demócratas por la perspectiva de género, sexualizar la educación elemental, la cuestión de la cuestión racial, de las clases estas de que los blancos pues son privilegiados y deben sentirse vergüenza porque esclavizaron a los negros, como si nosotros ahora seamos dueños de esclavos, aunque seamos blancos, y que hay que darle dinero a los afroamericanos porque ellos hace 100 años eran esclavos, y todas estas tonterías que se están hablando, pues también eso apaga el interés de muchos de los padres, porque están pensando, bueno, yo no soy el dueño de un esclavo, porque yo tengo que estar sintiéndome mal por eso. Eso sí lo hicieron los antepasados, y entonces pues el problema es allá y la responsabilidad allá. Pero todo este tipo de cosas, que es una agenda de, vamos a decir, de la izquierda demócrata, está llevando a muchos padres, primero, a ser bien militantes en las escuelas en Estados Unidos, y vimos que cambió el resultado de una elección en Virginia, por ejemplo, que era un estado totalmente demócrata. Lo cambió completamente a republicano, y fue el debate de los padres en los boards escolares oponiéndose a esto. Y no era republicano ni en sueño. Ni en sueño. Y ahora todos son republicanos. Se eligió una mujer negra de vicegobernadora, hay un republicano en el poder, la legislatura es republicana, y usted dice, pues eso no tiene que ver con Puerto Rico. Bueno, eso va a llegar aquí, porque todo llega, aunque sea con atraso, va a llegar, y va a llegar eventualmente esto aquí. Es como yo me acuerdo cuando yo estudiaba en Estados Unidos en la universidad, que murió Bob Marley en un momento dado, y en Puerto Rico nadie hablaba de reggae y nadie escuchaba reggae, pero cuando regresé unos años después estaba todo el mundo escuchando reggae. Llega, pero llega con atraso. Y eso va a ocurrir con el debate escolar y las perspectivas de género. Y Pierluisi ya se ha plantado claramente en el área de la perspectiva de género y de todo este tipo de educación liberal demócrata, y hay que oponerse a eso, porque eso no tiene nada que ver con la estadidad, es una cuestión ideológica social, y las personas conservadoras como yo debemos activamente oponernos a ese tipo de currículos en las escuelas públicas y hacerlo militantemente, aunque sea Pierluisi el que lo plantea. Hay una situación para Miguel Vivoni. Por ejemplo, vimos unos videos desde Colombia donde la mamá estaba escandalizada porque en una exhibición de fotos estaban utilizando mujeres desnudas, utilizando la Virgen para burlarse, y todo eso tenía que ver con la perspectiva de género. Y en otros sitios como en Texas decidieron educar a los niños llevándolos a ver los shows de la drag queen. Así que por eso es que la gente dice, no, pero eso es allá, lejos, por allá, eso no tiene que ver con Puerto Rico, y lo que estamos haciendo acá con el grupo Padre no tiene que ver con eso. El problema es que una vez arranque y los papás firmen y den permiso, tú no sabes lo que van a hacer en el salón de clase, y cada maestro utiliza su librito y utiliza su sistema para educar, y esa es la preocupación de la gente. Y entonces ese tema, para arrancar contigo, porque el tema de la raza crítica, y ya que lo estabas hablando, mira, ahora mismo hay un sinnúmero de dinero, la teoría de crítica de la raza, ¿verdad?, que está siendo enseñada en la nación, y entonces
los papás están cuestionando, mira, ya no se está enseñando matemáticas, ciencia, idioma y otras cosas, ya me están tratando de sexualizar a los muchachos y tratando de separar la cuestión de, como dijiste, el blanco, el negro, el tema racial. Y yo pensaba que la segregación se había acabado con el apartheid y que queríamos eliminar eso del planeta, y entonces ahora todo es la segregación. Por ejemplo, yo no me recuerdo hablando como heterosexual en esos términos, y ahora todo el mundo quiere hablar todo el tiempo del tema de si eres homosexual o no lo eres, o por ejemplo, nombraron un abogado, pues el abogado homosexual, la jueza lesbiana, y a mí qué me importa su vida sexual, o sea, qué me importa a mí un rayo que la presidenta del Tribunal Supremo aquí en Puerto Rico sea lesbiana, esté casada, a mí qué me importa su vida, con quién se acuesta, pues me lo quieren achacar, me lo quieren traer siempre, y con el secretario del Trabajo o con cualquier otro en Estados Unidos, siempre es la coletilla de fulano de tal, el travesti, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? Y entonces esa es la supuesta educación. Y vemos también cómo jueces y abogados me han dicho que se preocupan porque les están imponiendo hasta el lenguaje inclusivo y les están dando charlas y clases y demás, y están rabiosos en los tribunales porque no están dispuestos a hacerlo. O sea que hay gente que tendrá que renunciar a sus trabajos si no quiere seguirle el juego. Vivoni. Mira, en términos de lo que es la teoría de Critical Race Theory, la realidad es que se ha ido a los extremos, porque realmente eso es enseñar cómo ha habido la interacción, por qué el porcentaje de personas que están en las cárceles pues son de raza negra, son hispanos, pues obviamente eso tiene una correlación con la pobreza, son muchas otras cosas, pero yo creo que debe haber un balance en lo que es la educación, balance en términos de enseñar qué es lo que ha pasado en la historia, pero desde una perspectiva no objetiva de lo que pasó y contarlo. Igual que lo que sucede a diario, lo que está pasando en términos de los géneros, de si existen homosexuales, lesbianas, nuestros niños ven eso todos los días, no solo en la calle, lo ven en la televisión, hasta en los muñequitos, se está viendo todo eso, o sea, y hay que explicarlo, hay que hablarlo. Pero yo sí creo que eso hay que hablarlo y explicárselo de una forma correcta y obviamente dando en primera instancia a los padres, que son los que tienen esa responsabilidad principal de hacerlo. Pero tampoco podemos obviarlo en el salón de clase. Hay que explicar lo que pasó en nuestra historia. Y no creo que tengamos que seguir eliminando estatuas porque ese general que vivió en el 1700, pues tenía esclavos. Es una ridiculez. En aquella época pues, existían los esclavos. O sea, y eso no tiene nada que ver con la grandeza de esa persona. Hablando de Abraham Lincoln y hablando de Washington y qué tenían y qué no tenían, a mí ya, ¿qué me importa eso? Oye, y aprender de los errores. José de Diego, que fue un gran prócer en Puerto Rico, era abogado de grandes en las empresas azucareras y era un buen abogado, pues eso lo vamos a sacar porque pues ya de la historia de Puerto Rico. Albizu Campos fue militar, estuvo en campos y, o sea, vamos a sacarlo. No, señores, o sea, esa es la historia, vivieron unas épocas, esas coyunturas históricas y eso es lo que hay que entenderlo. Pero llevarlo a los extremos de lo que está pasando específicamente en Estados Unidos, como usted muy bien trae, que puede y va a llegar en algún momento a Puerto Rico. Llevarlo al extremo es lo que me preocupa y yo creo que hay que tener unos lineamientos específicos en el Departamento de Educación para que no se vaya a los extremos. Pero de qué hay que enseñarlo, hay que enseñarlo. Le están quitando el poder, la autoridad a los padres. Por ejemplo, también en Estados Unidos hubo un momento en que cuestionaron la administración Biden porque decía que si quería los fondos para los alimentos de los comedores escolares tenía que aprobar que los niños y las niñas entraran a los mismos baños y los papás diciendo no, yo no voy a permitir que me violen a mi hija o a mi hijo menor en un baño, pues entonces estaban condicionando que tenías que aceptar eso y aceptar también a los niños jugando en los equipos de las niñas, etcétera. O sea, estamos llegando a esos extremos en algunos estados y en la nación pues estaban apoyándolo la administración Biden
Y aquí en Puerto Rico lo que está pasando es que Pedro Pierluisi Urrutia como gobernador de Puerto Rico está completamente entregado a todo lo que está haciendo el Partido Demócrata y eso es lo que a mí me preocupa porque llega un momento en que ustedes dos son demócratas y republicanos y hoy estamos suaves, estamos como la seda. Hoy hemos coincidido en un sinnúmero de aspectos, pero no siempre es así porque ustedes no son un sello de goma ni de sus partidos ni de nadie. O sea, y aquí también ustedes tienen la libertad de decir, pues sabes que yo me opongo a eso que tú dijiste, no me interesa lo que tú opines, yo no estoy de acuerdo. Y eso es así porque son individuos, ¿verdad? Pensantes que estamos aquí expresando. Y a mí me preocupa que la gente sea tan incondicional de no decirle, mire, gobernador, eso no está bien. No importa que seas PNP o no lo seas, seas estadista o no lo seas. Oye, si lo que está bien, no se puede ser canalla. Y cuando él está haciendo algo bien, vamos a decirlo. Pero en este tema a mí me preocupa muchísimo porque la niñez, después tú no recuperas esa niñez, esa inocencia, esa infancia, no hay vuelta atrás. No sé, te toca a Corona, ¿verdad? Sí. Con relación a la cuestión esta de glorificar, que es el mes del Gay Pride o LBGT, o yo no me acuerdo de bien todas las letras, de glorificar la orientación sexual de las personas, pues yo estoy totalmente en contra. Es decir, francamente, igual que ti, Ajitza, a mí no me importa. O sea, a mí no me importa que un adulto escoja una perspectiva sexual y escoja una preferencia sexual, no me interesa. Yo creo que ni le suma ni le resta a la persona. Y ni me importa si la juez presidente es de tal perspectiva sexual, ni el juez asociado tal. Eso a mí no me importa, no le debe importar a nadie tampoco. Es una cuestión íntima de cada cual. Y hay que tratarlo con la misma deferencia y respeto que se trata a cualquier otra persona. Yo no veo ningún problema. La persona que se porta con respeto hacia uno, no se porta con respeto hacia esa persona. Y se ha convertido como que un issue donde ciertos sectores creen que por la perspectiva, vamos a decir, por escoger cierto o ser homosexual o lo que fuera, eso es algo especial. Mire, no lo es, no es especial. No es menos que las otras relaciones, aunque yo creo que la relación heterosexual es superior porque produce vida. Está bien, pero ese debate lo dejamos para otro día. Pero no, tampoco es más, o sea, no un estatus especial. Eso en cuanto a eso. En cuanto a la situación de los niños, aquí se está perdiendo la batalla por la patria potestad. Y la patria potestad, y lo sabemos los abogados, es el poder que tienen los padres de decidir cuestiones relativas a la educación, salud, dónde viaja el niño, con quién se relaciona. Eso es el poder que los padres tienen sobre sus hijos. Y eso es la base de nuestra sociedad, la familia. Y se está perdiendo y erosionando por todos estos ataques constantes. Y hay que volver a eso. Es decir, hay que volver a darle a los padres la decisión sobre dónde se educan, qué se educan, dónde van a recibir su atención médica, qué tipo de atención médica pueden recibir y no. Y ahora estoy viendo que el Estado está tratando de tomar las decisiones por los padres. Y eso mira, aquí te dice, en esa misma línea, Ivy Durán, se está destruyendo el concepto familia tradicional. Y esa es otra cosa, que yo tengo una guerra con la feminazis, como yo le digo, aunque se molesten, porque las feministas amamos lo que somos como mujeres. Respetamos a las que son madres, a las que se quieren casar y tener eso como prioridad, ¿verdad? Ser madre y estar pendiente a sus hijos como prioridad. Y entonces vemos que esta feminista supuestamente nueva, de izquierda, o yo no sé qué rayo es, pues entonces las que quieren ser mamás, las que se quieren casar, pues están pasadas de moda, fomentan el odio hacia los hombres, la guerra esta, mira, no, o sea, si el hombre gana más y nosotros ganamos menos, pues vamos a luchar ese punto, pero yo no lo puedo odiar porque él gane más dinero, ni lo puedo maldecir, ni puedo desearle la muerte, por Dios. O sea, y estar en una guerra todo el tiempo en la calle con un cartel, odia a hombres, o sea, no, o sea, y no se puede seguir fomentando eso desde ningún punto de vista. Y todos estos cursos que me quieren llevar a hablar de la ideología de género, me quieren hablar de esas diferencias que yo entendía que estaban superadas. Nosotras estamos claras de cuáles son nuestras posibilidades y tenemos que seguir luchando hacia eso. Y lo que estamos haciendo es segregándonos, es volviendo a la maldita división que ya habíamos pasado. Estábamos todos trabajando, hombres y mujeres, en el mismo asunto, o sea, bomberas, médicos, ingenieras, lo que fuera, no había distinción. Ahora tenemos esta pejiguera. El comentario final de cada uno, que ya no fuimos, ya son las 57. Miguel Hernández Vivón.
Mira, yo creo que tú has hecho el resumen correcto de todo lo que está pasando en Puerto Rico. Hay situaciones que hay que mejorar en términos de lo que es la equidad entre lo que es hombre y mujer. Y hay asuntos que tenemos que seguir hablando y explicando, pero obviamente todo exceso, todo extremo está malo en una sociedad. Michael Corona. Con relación a la situación de las féminas, con relación al poder y poder la igualdad de las mujeres con los hombres, yo prefería, y eso yo prefería, las mujeres con quien yo me crié, mi mamá y las otras mujeres, que eran mujeres que no eran víctimas, eran luchadoras. Mi mamá tenía más educación que mi papá. Salían a trabajar todos los días, mi papá trabajaba también, pero mi mamá pues cargaba con mucho de eso y además tenía un orgullo en serlo, un orgullo de ser madre y no se sentía que era víctima de nadie. Ella era una protagonista de su vida. Y la persona, y mi esposa con la que yo me casé es igual. Así que yo no creo en eso de ser uno busca lo que aprende. Gente, yo no creo en eso de ser en la casa. No, eso a mí, eso lo compartimos. El vacilón de que la mujer tiene la última palabra, que es sí, ustedes tienen sí, esto es lo último. Por eso, pero lo que te quiero decir es que yo estoy en contra completamente de esto, que las mujeres son víctimas. No lo son. Gracias. Las mujeres son protagonistas de su vida y así debe ser siempre. Nos van a sacar del aire. Gracias, licenciado Miguel Hernández Piboni, Michael Corona. Será hasta el próximo martes. Pausamos, amigos. Regresamos, que la batalla del Partido Popular está que arde. De eso es que vengo a hablar ahora. Vamos a hablar de los populares.